Ahí está. Así no me olvido. Bien, buen día. Bueno, nos quedan dos teorías, la de hoy y la del martes próximo, ¿sí? Hoy nos vamos a referir justamente a través de lo que ya definimos como nuestros objetivos, el planteo de justamente el alcance que va a tener la investigación y justamente los diseños que se refieren a ese alcance, y dependiendo justamente del enfoque que le demos, cuál es la muestra que vamos a tomar. ¿Por qué digo la muestra? Vamos a ver que generalmente es muy complejo poder acceder a toda la información, es decir, poder acceder de cada uno de los individuos de la población a tener un censo, una encuesta, los datos, salvo que trabajemos con poblaciones restringidas, ¿sí? A veces cuando uno se trabaja desde el laboratorio, uno puede tener una cierta población y esa es su población de estudio. Pero generalmente nos tenemos que atener a tratar de conseguir muestras, y muestras que sean representativas y que tengan una validez en cuanto a la información que nos brindan. Bien, o sea que vamos a ver hoy justamente lo que es población, a través de esto cómo hacer justamente o determinar qué muestra podemos tomar de esa población, las técnicas que vamos a hacer para muestrear, es decir, para poder obtener la información, y luego cómo vamos a recolectar los datos, ¿sí? Ya la próxima clase vamos a ver justamente cómo analizar esos datos. Para esto voy a hacer un poquito de revisión de lo que es lo que ustedes vieron en estadística. Posiblemente la clase la base en algún caso, ¿sí? O en alguna serie de casos que yo ya haya tenido como temas de investigación, en el cual con algún software que les voy a mostrar, vamos a ver cómo poder analizar esos datos en forma justamente mucho más fácil y mucho más, que nos den una aproximación para después hacer un reporte y poder justamente, ¿sí?, terminar con nuestro trabajo de investigación, o por lo menos poder, a través de los resultados, poder comunicar a la comunidad científica cuáles fueron esos resultados y cuáles son las conclusiones del trabajo de investigación. Por eso teníamos todo un perfil de lo que sería justamente la investigación tipo cuantitativa, siendo paso por paso, desde la idea, desde la visión que tenemos de ese fenómeno que se nos muestra, hasta poder concluir cuáles son los pormenores que afectan, por ejemplo, o que manifiesta ese fenómeno. Bien, ¿qué es población? Yo creo que esto han visto bastante en estadística, cuando uno habla del N, es generalmente esa N mayúscula, que ustedes recuerden que normalmente es el conjunto de todos los individuos, ¿sí? Si yo dijera, por ejemplo, la población de Mar del Plata, son todos los habitantes de Mar del Plata. En algunos casos van a encontrar en muchos libros que se habla, por ejemplo, de que la población puede ser estable o no. Eso va a depender de, justamente, fíjense que cuando yo hacía la clase pasada, la distinción de prevalencia e incidencia, si ustedes recuerdan, siempre estaba el cociente dado por el número de individuos y generalmente se dice en un punto. ¿Por qué? Porque generalmente es el punto que nos dan los censos, ¿sí? Por ejemplo, la población de Mar del Plata, que podemos saber, ahí tienen el número, fíjense que este censo se hizo en el 2010, y todos tenemos idea que no es la población estable que tenemos en este momento, porque este año, en 2020, se tendría que haber hecho el censo. Los censos se hacen cada 10 años, y debido obviamente a la pandemia, no se hizo, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene una población, hay distintas definiciones, y por eso no los quiero sesgar solamente a una definición, pero las más comunes, uno habla de población diana, que es justamente la que nosotros tenemos como población de estudio, que por ejemplo puede ser, como les puse ahí, niños diabéticos de la ciudad de Mar del Plata, todos. Ahora, muchas veces pasa que cuando uno habla de la ciudad de Mar del Plata, fíjense que hablamos de una ciudad que tiene distintos barrios, distintas salas periféricas, distintos puntos en los cuales estos niños pueden hacer consulta, con lo cual a veces es prácticamente imposible poder acceder a todos. Y a veces tenemos
que conformarnos con una muestra, que la muestra podría ser, por ejemplo, los niños que concurren a distintas salas. Ahora vamos a ver después cuando hay el tipo de muestreo por conglomerados que uno puede hacer esto, ¿sí? Tomar 2 o 3 salas de Mar del Plata, sobre esas salas hacer un muestreo y después inferirlo al resto de las salas periféricas o al hospital materno-infantil, por ejemplo, que es un hospital de referencia, ¿sí? La población finita normalmente es la que nosotros conocemos, es la que tenemos en cuenta generalmente, por ejemplo, por los censos. Fíjense que ahí, en el año 2010, el censo de Mar del Plata arrojó 614.350 habitantes, ¿sí? Y hoy en día, si uno circula con las calles con un auto, sabemos que no es ese el número, porque estamos prácticamente por encima del 1.000.000 de habitantes, ya, ¿sí? Obviamente cuando es un censo no nos va a decir, ¿no? Y la población infinita es la que generalmente, ¿sí?, no conocemos por ciertos atributos. Por ejemplo, como les pongo ahí, el número de abejas africanas en todo el mundo, es imposible conocerlo. Nunca vamos a llegar a conocerlo. O el ejemplo, si algo va a acontecer, ¿sí?, los turistas que van a ingresar en la temporada 2020, ¿sí?, se presupone un número, pero no se sabe, ¿sí? A veces hay poblaciones que es prácticamente imposible poder conocer el número. Especies de vegetales, por ejemplo. Bien, ahora, esto está más referido a lo que por ahí dice Sampieri en el libro, cuando uno habla de generalmente el universo, ¿sí? El universo es todo, ¿sí?, los casos que concuerdan justamente con el evento de estudio que queremos hacer. Si yo digo, por ejemplo, niños diabéticos, ¿sí?, ese es nuestro universo, que obviamente van a tener unas ciertas características que los van a separar del resto de la población. Pero después tenemos la unidad de análisis, que la unidad de análisis o también los casos o elementos son justamente de toda la población ese conjunto que nosotros podemos llegar a querer investigar. Por ejemplo, de todos los niños diabéticos, solamente yo quiero hacer la investigación en niños que tengan entre 10 y 14 años, ¿sí? Porque quiero justamente trabajar con ese grupo. Ahora, mi muestra depende de la unidad de análisis, ¿sí? Y obviamente también depende de la población universo. Fíjense que uno cada vez va tratando de hacer más accesible no solo el poder llegar a obtener la información, sino también manejar los números de la muestra, ¿sí? Ustedes van a ver después en unos trabajos que les vamos a dar para que puedan tener en el taller, de que generalmente el investigador trabaja con muestras pequeñas, ¿sí?, con muestras que son accesibles, que son fáciles de manejar, no solo a nivel de la información que nos pueden brindar, sino también en número, ¿sí? Porque a veces, si por ejemplo, vamos a ver después, yo quiero hacer una encuesta, y la encuesta la quiero hacer autodirigida, y quiero que digamos que el encuestado me responda. Después, esos datos, si yo lo hago, por ejemplo, con una vía como los formularios de Google, después se pueden manejar, se pueden bajar esa información, se puede trabajar, por ejemplo, en programas como Excel. Pero a veces si la encuesta es personal, si yo haría un enfoque de tipo cualitativo, ¿sí?, para el investigador, ¿sí?, es muy complicado, es muy complejo poder él mismo, siendo partícipe, poder hacer las entrevistas de muchos individuos para poder tener una información que sea fidedigna, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta acá? Pregunten si tienen alguna duda, porque capaz que alguno está haciendo algún trabajo de este tipo, y justamente cuando puso en la parte de método cómo tomar la muestra, ¿sí?, a veces puede surgir alguna diferencia entre lo que es la muestra, la unidad de análisis o la población universo, ¿sí? Esto está bien extractado de Sampieri, es más la filmina de abajo, para que vean que es lo mismo, pero generalmente puede tener distintos nombres. Él generalmente habla de unidades de muestreo-análisis, ¿sí?, que en realidad es la unidad con la cual el investigador va a focalizar su investigación. Pero esto va a ser, de alguna manera, mucho más grande que la muestra que vamos a tomar. Ahora, cuando uno habla de una muestra, habla justamente de este subconjunto. Es una parte de la población. Es una parte, y además, algo muy importante, tiene que ser representativa, ¿sí? Eso es lo más importante, porque si no es representativa, estamos cayendo en un sesgo, estamos cayendo en algo que no me va a dar
justamente la correcta información para después analizar los datos. Es decir, que este punto es crucial. Y además tiene que ser aleatoria. Generalmente, cuando hacemos investigación cualitativa, vamos a ver que el muestreo que hacemos es probabilístico. ¿Qué quiere decir probabilístico? Justamente que es aleatorio. ¿Y qué quiere decir que sea aleatorio? Que todos los individuos tienen la misma probabilidad de poder pertenecer al estudio y poder entrar dentro justamente de la encuesta, la entrevista, o justamente de poder participar del evento a través de justamente la información que nos va a brindar, ¿sí? Dos cosas que tienen que ser fundamentales, ¿sí? Representatividad, que tenga todas las características que el investigador necesita para poder obtener después la información. Y por otro lado, que sea aleatorio, que tenga la misma probabilidad cualquiera de poder participar dentro justamente del enfoque de lo que necesita el investigador para poder sacar después sus conclusiones, ¿sí? Y además, esto hace de que justamente tengamos que tener criterios de inclusión-exclusión. La representatividad me focaliza en esto. Si ustedes recuerdan, cuando yo di los diseños de casos y controles, que es justamente el ejemplo característico que se da en epidemiología, es que cuando uno define al caso, ya está excluyendo y está definiendo en forma implícita, ¿sí?, al control. ¿Por qué? Porque justamente el control tiene que tener todo lo que el caso no tenga. Si, por ejemplo, hablamos de una enfermedad gastrointestinal, el caso va a tener diarrea, va a tener fiebre, va a tener, por ejemplo, emesis, vómitos, ¿sí? Va a padecer de una afección que, por ejemplo, se puede dar por una intoxicación o una infección alimentaria. Ahora, eso es el caso. El control, justamente, tiene que haber estado expuesto al mismo evento, haber participado, por ejemplo, del lugar donde se hizo un asado, una cena, un banquete, lo que sea, pero no tiene que tener la sintomatología. Por eso lo defino como control, porque estuvo en el lugar, estuvo expuesto, pero no manifestó la enfermedad, ¿sí? No hay ningún signo clínico que me diga que esta persona sí tiene esa enfermedad, con lo cual me puede dar la diferencia de cuál es el alimento o cuál es el pormenor que llevó justamente en ese evento a que haya personas enfermas. ¿Hasta acá se entendió? Entonces, eso justamente habla de inclusión-exclusión. O por ejemplo, si yo tomo individuos y digo personas, niños que tengan entre 10 y 14 años, tengo que definir bien, ¿sí?, en qué punto voy a hacer el corte de entre los 10 y los 14 años. Generalmente nosotros tomamos en epidemiología las muestras cuando, esto pasa también en la edad escolar, cuando generalmente se pasa la mitad del año. Entonces, todos los que cumplen antes de julio, ¿sí?, el 30 de junio, perdón, esos sí ya están dentro de esa edad etaria, ¿sí? Los que cumplen después, ¿sí?, por eso entran al colegio, generalmente uno dice un año después, ¿no? Lo que pasa que al tener el cumpleaños, por ejemplo, en octubre, ¿sí?, tienen un año más cuando pasó octubre y están dentro de este grupo etario que en teoría tendría un año menos, ¿sí? Ahora, esto hace de que esos criterios de exclusión e inclusión sean importantes para poder separar justamente individuos que van a pertenecer a la muestra de los que no van a pertenecer, ¿sí? Ahora, otra cosa también es poder calcular el tamaño de la muestra, que esto generalmente, y en estadística lo tienen que haber visto, hay generalmente softwares, ¿sí?, que uno incluye los datos. Ayer hablaba con los profesores que están en la asignatura también de una calculadora que la pueden bajar en el teléfono y que justamente le calcula, ¿sí?, la muestra probabilística. Si ustedes ponen ciertos números y directamente les dice cuál es el tamaño de la muestra, ¿sí? Y generalmente nos accedemos, obviamente, a poder tomar muestras, ustedes van a ver, porque generalmente la población es mucho más grande que la muestra, ¿sí? Además, esto tiene que ver también con una cuestión de costos, porque, como les decía recién, poder manejar números muy grandes, es más, si las entrevistas o las encuestas, por ejemplo, o los test, o lo que uno haga es
de alguna manera, como trabajo de la investigación es personalizado porque el investigador lo hace o tiene grupos de apoyo que lo hagan, siempre hay un costo que hay que, de alguna manera, sí tener para poder acceder a esa información, ¿sí? Además, no solo el costo, sino el tiempo, y el resultado obviamente va a ser mucho más preciso, ¿sí? Recuerden, cuando hablamos de precisión, ahora vamos a ver lo que es también confiabilidad, validez. Siempre lo que uno dice es que cuando uno mide algo, ¿sí? ¿Cuánto es más preciso? Cuando se mide repetidas veces y el resultado prácticamente está dentro de una desviación estándar muy acotada, o sea que el desvío entre las mediciones es muy chico, ¿sí? Si yo mido con por ejemplo, el diámetro de una rueda de bicicleta y lo mido varias veces, voy a tener de alguna manera, ¿sí?, el número más representativo de justamente el diámetro que debe de tener, ¿sí? Porque siempre en toda medición, obviamente, hay anexado un error. ¿Y cómo calcularlo? Generalmente sí, hay fórmulas para esto, hay software para esto, y normalmente uno lo que hace es tratar de poder tomar la información, y ustedes no sé si se acuerdan de estadística del teorema del límite central, ¿sí? Cuando uno toma generalmente determinadas muestras y a cada muestra le calcula una media, la media de esas medias tendría que ser, ¿sí?, el estadístico que represente mejor a la media poblacional. De ahí que generalmente uno va a tratar de tomar varias muestras, de cada muestra poder tener esos valores, eso lo vamos a ver la clase que viene, y sobre eso después poder tener, sí, un solo valor con un intervalo de confianza, obviamente, que me diga cuánto más cerca estoy de la realidad de la información. De ahí que, por ejemplo, uno puede estimar, ¿sí? ¿Por qué decimos estimar? Porque como no conocemos el verdadero parámetro poblacional, nos tenemos que conformar con un estadístico. De ahí que lo que hacemos es estimar, poder conocer a través justamente de esta herramienta que es la estadística, cuál sería, por ejemplo, la prevalencia, el promedio, el desvío, la varianza poblacional, los porcentajes, las tasas, etcétera, ¿sí? Valores que después me van a servir para poder tomar algunas determinaciones, ¿sí?, por ejemplo, a nivel epidemiológico, ¿sí? Cuando uno hace, por ejemplo, una vacunación, uno en el tiempo después verifica cuál es el grado en el cual, ahora lo estamos viendo, ¿sí?, en este tema de la pandemia, ¿sí?, cuánta inmunidad nos va a dar la vacuna, ¿sí? Ya en la fase 4, una vez que la vacuna sea a nivel poblacional y a nivel masivo, cuánto va a ser el tiempo que nos provea esta vacuna para poder, ¿sí?, tener la seguridad de que no vamos a tener las consecuencias letales de esta enfermedad, ¿sí? Porque esto yo creo que ustedes ya saben, más o menos tienen conciencia de que va a pasar como, por ejemplo, como todos los eventos que son por este tipo de virus que pueden generar, sí, una patología, un cuadro clínico, pero obviamente, como la gripe con la vacuna, lo que evitamos no es solamente no enfermarnos, porque nos podemos enfermar, pero generalmente que no haya las consecuencias de los casos más graves, ¿sí?, los casos que generalmente pueden llevar a la muerte, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cómo hacer el muestreo? ¿Sí? Y acá va a depender fundamentalmente del enfoque que le demos, ¿sí? Y lo que sí tenemos que hacer es justamente incluir dentro de la muestra, ¿sí?, a los que sí o sí cumplen con esas condiciones. De ahí los criterios de inclusión y exclusión que recién hablaba, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de muestreo tenemos? Tenemos lo que es la muestra de tipo probabilística y la no probabilística. Obviamente, la muestra probabilística sugiere esta aleatoriedad, ¿sí?, de la toma de datos, ¿sí?, que justamente cuando uno recoja los datos sean aleatorios, ¿sí? En cambio, cuando es no probabilística, el investigador puede tomar un subgrupo de individuos y a este subgrupo hacerle el análisis y incluirlos o excluirlos en una forma que vamos a ver que, por ejemplo, puede ser conveniente, porque yo necesito la información solamente de esas personas y no hago aleatoriedad, es decir, no digo va a entrar cualquiera, sino yo necesito solamente que participen estos individuos y no otros, ¿sí? Pero el investigador acá elige, es como, a ver, no sé si alguno alguna vez jugó al fútbol,
cuando uno es chico y elige los equipos, ¿sí? Y hacen eso de pisarse hasta que uno dice, bueno, yo me quedo con fulanito, con menganito, ¿sí? Esto sería una forma de decir, yo elijo al que mejor juega o el que mejor puede atajar, ¿sí? Y siempre, obviamente, el último se queda con el que sobra, ¿sí? Pero eso es de alguna forma no probabilístico, porque lo está eligiendo y no es al azar. No es que yo digo, bueno, cierro los ojos y digo, el que está acá entra dentro de mi equipo y el otro no, eso sí sería al azar, ¿sí? De ahí que justamente va a depender del tipo de investigación y de las hipótesis que maneje el investigador, qué tipo de muestra o qué tipo de muestreo, perdón, va a utilizar. Dentro de esto tenemos, que me pasé una, que estaba en esa pila y que me gustó, se denomina muestreo al procedimiento mediante el cual se obtiene una muestra de la población, ¿sí? Es decir, muestrar es una acción, es poder decir, bueno, voy a tomar esta decisión y sobre esta me voy a basar para seleccionar la muestra. Dos tipos de muestreo, el que es probabilístico, lo que dije recién, aleatorio, y el no probabilístico, que es no aleatorio, ¿sí? Dentro de esto tenemos el aleatorio simple, sistemático, estratificado y por conglomerados, ¿sí? Y el no probabilístico puede ser por cuotas, accidental, por conveniencia o bola de nieve. Van a encontrar que por ahí en los libros hay algunas diferencias, ¿sí? El aleatorio sistemático es sistemático o aleatorio sistemático es lo mismo, ¿sí? Y ahora vamos a ver cada uno de ellos cómo se puede desarrollar cada uno de ellos, ¿sí? ¿Cuándo es aleatorio simple? ¿Sí? Es justamente lo que les dije recién, ¿sí? Cada unidad tiene la misma probabilidad de poder ser incluido y además es al azar y generalmente uno lo que hace es, por ejemplo, tomar, ¿sí? Es como los profesores cuando decimos vamos a hacer una selección al azar de los estudiantes, ¿sí? Entonces toma la lista y dice tal, tal y tal. Eso sería aleatorio simple, porque yo lo que estoy haciendo de toda la lista, tomar una muestra, ¿sí? Entonces, de esta manera, ¿sí? Uno también lo puede hacer a través de software. Si la población es muy grande, yo puedo decir, bueno, de toda la población, mediante software, que me seleccione a través del cálculo de la muestra, obviamente, tantos individuos. Y sobre esto después voy a hacer las mediciones, ¿sí? Generalmente acá lo que tenemos es que los individuos están listados, esto también es importante, ¿sí? Están referenciados, por ejemplo, en algún censo, en algún padrón pueden estar, ¿sí? En donde un padrón electoral yo puedo seleccionar individuos totalmente al azar, ¿sí? Y además otra cosa es que generalmente esto hace de que los individuos que estén dentro de ese listado van a ser incluidos. ¿Qué pasa también? Los que no estén de ese listado, no. Por ejemplo, si yo quisiera tomar todos los votantes de la próxima elección, por ejemplo, del 2022, que van a ser, no van a estar dentro de ese listado todos los que no cumplieron 16 años hasta justamente la fecha de, creo que se toma a partir del 30 de junio también, ¿sí? Es decir, todos los que no tienen, ¿sí? La edad no entran dentro del padrón. Entonces, no los voy a poder seleccionar, porque no están listados. ¿Se entiende? Ahí tenemos una muestra y lo que hago es tomar individuos a través de la muestra en forma totalmente aleatoria. Pero tienen que estar dentro de este marco. Si justamente es alguien que no está identificado, no lo voy a poder tomar, porque no está dentro del listado. Sistemático. Bueno, ustedes saben lo que es sistemático, es tratar de generalmente dirigirme de una misma manera o tratar de ponderar de la misma manera a los individuos. ¿Cuándo se hace esto? Cuando a veces el tamaño de la muestra es muy grande y el investigador no puede acceder a toda la muestra, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero hacer un estudio en el Hospital Materno Infantil sobre, por ejemplo, enfermería y sobre, vamos a poner otra cosa que no sea enfermería. Por ejemplo, todos los paramédicos, o sea, técnicos de laboratorio, todo el personal que es no médico, sí que está dentro de la ley 10.430, pero que trabaja con lo que sería condiciones de riesgo, es decir, que está dentro de lo que sería la insalubridad, la ley de insalubridad, ¿sí?
que generalmente tienen menos horario, porque están con muestras biológicas o pacientes, etc. Yo quiero hacer el estudio con eso. Ahora, poder acceder a todas las enfermeras, poder acceder a todo el personal paramédico generalmente es imposible, pero se puede dividir. Con lo cual yo pues sé que en enfermería hay tantas enfermeras o enfermeros, ¿sí? Hay tantos técnicos de laboratorio, ¿sí? Hay tantos de hemoterapia, hay tantos de radiología, hay tantos de la parte de la parte forense, ¿sí? Entonces, como son subgrupos, yo puedo hacer, ¿sí?, ese cálculo que es dividir el N muestral dividido justamente, ¿sí?, el N poblacional, perdón, dividido el N de la muestra, es decir, lo que yo de alguna manera voy a tener. Este cociente me va a dar un valor que multiplicado por el número de individuos de cada subgrupo me reduce considerablemente la muestra, ¿sí? De esta manera, en vez de, por ejemplo, testear o sondear a 500 enfermeras, tal vez tenga que censear solamente a 60. Esto reduce mucho, obviamente, como vimos recién, no solo los costos, sino también la cantidad de información que necesito para poder llegar a poder tener una muestra que sea representativa, ¿sí? Por ejemplo, acá, si yo hago un N de... El número total son 8.000, ¿sí?, individuos, ¿sí? Por ejemplo, en el hospital materno-infantil el personal asciende más o menos a 2.000, 2.000 y pico. Supongamos que sumo los dos hospitales, el materno y el IGA, ¿sí? Entonces digo, bueno, de todo esto quiero tener, ¿sí?, un censo de esta población, ¿sí? Si fuera, por ejemplo, el caso de 8.000, y la muestra, ¿sí?, el cálculo de la muestra me arroja que yo tengo que tomar 400 de estos individuos, que ya son bastantes, ¿sí? Yo puedo hacer este cociente y el cociente, fíjense que me da 20. Entonces, tengo que tomar un individuo de cada 20. Con lo cual, fíjense que no solo es menor el número de individuos que voy a tomar, sino que además va a ser representativo, porque al multiplicar este valor por cada uno de ellos, lo que me va a dar justamente es cuántos de cada grupo necesito testear, ¿sí? ¿Quedó claro esto? Acá tienen una imagen, ¿sí? Fíjense que lo que se va tomando es representativamente de cada tantos uno, pero lo que se hace es ponderarlo por el grupo en particular, ¿sí? Porque puedo tener más enfermeras que técnicos de laboratorio. Entonces, si yo digo, voy a testear 40 y 40, posiblemente no testee, ¿sí?, a todas las enfermeras que necesito, porque capaz que ese cociente me daba 60, y técnicos de laboratorio solamente haya 20, con lo cual estoy diciendo algo que no puede ser. Entonces, voy a tener que tomar tantas enfermeras, ¿sí?, en subgrupo, como técnicos de laboratorio en subgrupo voy a tener. ¿Se entendió? Si no, lo repito, ¿eh? Esto es cuando lo dice ponderar. Si ponderar es que darle el peso o poder asignar justamente para que sea representativo, porque si no, no es representativo. Bien, estratificado o clusters que figuran en los libros, por ejemplo, ¿sí? Generalmente uno esto lo hace cuando a través de los subgrupos, quiere evitar justamente sesgos, ¿sí? Como por ejemplo, sesgos en los cuales tenga también un número considerable mucho más que otro y sean heterogéneos, ¿sí? Por ejemplo, mujeres y varones, ¿sí? Si yo digo, yo sé que tengo en un grupo de estudiantes, ¿sí?, más, o en el colegio, más niñas que niños, evidentemente también tendré que ser, ¿sí?, ponderado a la hora de poder tomar justamente esta cantidad de individuos, no del total, sino de solamente una parte. De ahí que lo voy a dividir por estratos también. Y esta división por estratos me va a dar submuestras, y estas submuestras generalmente lo que me van a dar es una cantidad de información que va a estar también ponderada por cada uno de los clústeres, ¿sí? Acá, como en el caso de hoy, lo voy a dividir, pero por ejemplo en la enfermería lo podría dividir por supervisoras, o sea, dentro de una misma área, lo podría dividir por supervisoras, personal que, por ejemplo, atiende distintos turnos a la mañana, a la tarde y a la noche, etc. Con lo cual, voy a extraer muestras representativas de cada uno. Ahí tienen una filmina. Por ejemplo, como tienen acá, fíjense, de cada uno de los muñequitos, uno puede tomar de esos clústeres, ¿sí?, muestras que sean representativas, donde haya, por ejemplo, dos que sean más claros y uno más oscuro, y la otra que sean dos de azul y una más clara.
con lo cual uno tendría una información mucho más representativa y aleatoria también de la información, porque recuerden que esto no es dirigido, es aleatorio. Conglomerados. Esto se hace muchísimo, muchísimo cuando uno quiere obtener información a nivel epidemiológico. ¿Por qué? Porque normalmente esto se hace cuando a partir de la información general uno la subdivide por distintos grupos y va reduciendo fundamentalmente la información para después poder hacer la validación externa, que es muy importante, poder generalizarla. Cuando uno, vamos a ver un ejemplo muy claro, cuando uno, por ejemplo, asiste en epidemiología a la información que se recaba a través de las unidades sanitarias, toda la información que recae, por ejemplo, acá en el INE o en cada unidad sanitaria de cada región, que hay un instituto de epidemiología, eso se refiere al Malbrán, ¿sí? Y desde ahí se recopila toda la información, ¿de acuerdo? Desde ahí se recopila toda la información. Pero esto se hace a través de distintas etapas. ¿Por qué? Porque la unidad regional, o sea, cada unidad, cada dependencia sanitaria, el hospital materno-infantil, las salas periféricas, generalmente las clínicas, cada uno tiene generalmente un gabinete o un lugar en donde se recaba toda la información de tipo epidemiológica, es decir, todos los infectados, los que tienen, por ejemplo, infecciones nosocomiales, etc. Todo eso de alguna manera después se lleva a cada centro regional y desde ahí se distribuye a la nación. Por eso lo que se hace es hacerlo por etapas. Y de esta forma, el gobierno nacional después puede dar información en los boletines a través de medidas de prevención, como por ejemplo cuando se hizo con el dengue, o como por ejemplo cuando se hizo la vacunación para la fiebre amarilla. Es así que uno puede tomar distintos estratos y a través de los estratos poder generalizar la información para después tomar acciones preventivas, ¿sí? Ahí les puse, por ejemplo, adolescentes que han abandonado la educación secundaria estatal en la República Argentina, ¿sí? Que es muy común esto, que comiencen el año y que generalmente en mayo ya abandonen el colegio. ¿Sí? Y queremos tener un censo y queremos poder verificar y tomar acciones sobre esa población. ¿Sí? Lo que se hace generalmente es tomar a través de todo el país en forma aleatoria en provincias. De ahí después llevar esa información a municipios y desde ahí llevarlas a los colegios para hacer ahí recién la toma de la muestra. ¿Sí? Acá les puse, por ejemplo. ¿Sí? En unidades sanitarias, estas son las que tiene la provincia de Buenos Aires. Entonces, a través de estas unidades se recaba la información, ¿sí? Pero esta información después se lleva generalmente a los hospitales de distintas regiones, por ejemplo en Buenos Aires que hay varios, ¿sí? Y esto después se lleva a los consultorios. Y es así como el médico después puede tenerla, ¿sí? A través de la muestra la información. Y fíjense que esto es un biofeedback, esto es muy importante, muy interesante también, porque no solo la información proviene del gobierno nacional y de cada provincia a través de los hospitales y después de los consultorios, sino que también vuelve, porque la información que se recopila en cada uno de estos lugares después se puede generalizar, ¿sí? Por eso esto es muy importante a nivel epidemiológico cuando uno quiere censar o tener información sobre una patología en particular. Bien, muestreo no probabilístico, ¿sí? Cuando hablamos por cuotas, lo que se hace es que, ustedes recuerden que acá el investigador, como dije hoy, selecciona los grupos. Es muy parecido, fíjense, que a uno de los que vimos, pero en la diferencia de que los estratos o los grupos que se pretenden estudiar, ¿sí? que ya están delimitados, el investigador los elige para poder estudiarlos, ¿sí? Y generalmente esto lo hace el investigador a nivel marketing, ¿sí? Esto generalmente se hace a través de lo que uno puede hacer encuestas de opinión o de mercado, o a través de generalmente las encuestas que se hacen en los lugares, por ejemplo, centros deportivos. Ahí les puse un ejemplo de un trabajo, por ejemplo, ¿sí? Se hace una selección no probabilística en varones de 25 a 40 años que van al centro deportivo tanto, X, ¿sí? o Y. Y una vez que uno tiene delimitado este grupo de personas, se eligen los primeros 10 que
¿sí? De alguna manera encontramos en ese lugar y a eso le hacemos la encuesta, ¿sí? Fíjense que no es representativa, porque puede ser que haya información que nos escape, justamente porque al no ser al azar y no tener esta representatividad me puede pasar esto, porque justamente los 10 que estaban son los que en ese momento pueden pagar la cuota, se van a sentir satisfechos, y capaz que uno que no fue porque no porque no quiso, sino porque no pudo llegar o porque las condiciones del lugar no le interesaban y esa información no la voy a tener. El accidental. Este es muy común que les pase en la calle a ustedes, ¿sí? Cuando, por ejemplo, van por la calle y encuentran a alguien que les pregunta por una tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces, ese tipo de muestreo es accidental, porque justamente no es probabilístico, no es aleatorio, porque yo me paro en un lugar, por ejemplo, de Güemes, ¿sí? Güemes y San Lorenzo, y ahí hago la encuesta, ¿sí? Entonces, no sería lo mismo si yo tuviera distintas muestras en distintos barrios de esa información. Entonces, acá, generalmente, uno lo que hace, el encuestador, lo que hace es pararse con la planilla o con el lugar y hacer un reconto de la información a través de los que pasan por la vía pública, ¿sí? Es muy parecido, es muy similar al probabilístico, pero justamente acá es lo que le dije recién. El investigador puede caer justamente en el sesgo de que hay información que se pierde, porque justamente lo está haciendo en un lugar que no es representativo tal vez de la información que necesita tener, ¿sí? La única ventaja de que es mucho más rápido, de que no hay que tomar varias muestras, que uno con una muestra ya puede tener. Esto les quiero decir esto. ¿Qué tipo de estudios? Generalmente son pilotos, ¿sí? Generalmente uno hace este tipo de estudios para poder acceder a una parte de la información y después sí, el investigador puede hacer una investigación en tipo probabilística, pero porque obviamente sabe que el gasto, el costo y el esfuerzo va a ser mucho más grande. Por conveniencia, lo que dijimos hoy, por ejemplo, el investigador lo que hace es, dependiendo del conocimiento de la población, lo que les dije hoy de jugar al fútbol, elige a los encuestados o elige a quién va a poner dentro del grupo para poder investigarlo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el investigador selecciona individuos con un grupo de niños con obesidad con un IMC mayor de 35, en base a los hábitos que tiene, como sedentarismo, etcétera, ¿sí? Mala alimentación. Entonces, yo elijo a este grupo, ¿sí? En particular, pero no es aleatorio, no es que todos tengan la misma probabilidad de entrar dentro del campo de lo que yo quiero investigar, sino que elijo a esos chicos en particular. Y el bola de nieve, que este es muy común de lo que tenemos hoy, por ejemplo, cuando uno hace los reportes de casos, ¿sí? Que fíjense que no es probabilístico, no es aleatorio. ¿Por qué? Porque justamente lo que se hace es hacer estudios en el cual yo puedo tomar, ¿sí? A través de un grupo y empezar a buscar por nexos, por redes sociales, la información. Pues se llama bola de nieve, ¿sí? Uno parte de, por ejemplo, de un grupo muy reducido y por el grupo reducido de estos va anexando contactos y va ampliando la red, ¿sí? Fíjese, por eso no es aleatorio, ¿sí? Va ampliando la red para poder tener información, ¿sí? Generalmente esto se hace por mail, se puede hacer generalmente por redes sociales, se puede hacer por conductas, por comunicaciones telefónicas, etcétera, ¿sí? Ahí les puse, estudiar el alcoholismo y reducción en adolescentes de 15 a 18 años. ¿Para qué? Justamente para tener acceso a que se contacten con personas justamente de ese grupo y que yo pueda tener ahora acceso a una mayor cantidad de información porque puedo ampliar la muestra. Pero empiezo tal vez con 4 o 5 chicos y desde ahí comienzo a disparar esta bola de nieve para tener mucha más información, ¿sí? Resumen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Dependiendo de justamente cuál es el tipo de estudio y el enfoque que voy a dar, los muestreos que voy a hacer pueden tener esta particularidad de acceder a la población de una forma que sea probabilística o no. Esto va a depender justamente de cuál es la información que quiera manejar, cuáles son
las hipótesis, obviamente, que el investigador maneje, en el caso que las haya, que no sea exploratorio, obviamente, y además cómo voy a acceder a una parte de esa muestra y que sea representativa, por ejemplo en el probabilístico, que sea aleatoria y que me dé la información para después validarla en forma externa, ¿sí? Por eso es muy importante poder tener un cálculo de la muestra que justamente me diga cómo planificar para poder también acceder a la población, lo que vamos a ver ahora un ratito, y esto obviamente va a estar dado en el protocolo de la investigación. Ustedes van a ver en los trabajos, que en todos los trabajos dice en la parte de materiales y métodos, justamente, ¿qué es el material? El material es la muestra, ¿sí? Es la muestra con lo que trabajé, cómo voy a trabajar. Y el método generalmente es cómo voy a tomar los datos y cómo voy a hacer la unidad de análisis. ¿Hasta acá estamos claros? Yo creo que, si estás de acuerdo conmigo, acá por ahí Pablo se podría hacer una pausita para poder acceder después al resto, que es justamente cómo tomar los datos. Sí, está bien. Y aprovechen la pausa para dar el presente en la actividad que tienen en el Sí. campus. Y piensen si tienen alguna consulta para hacerme cuando volvemos de la pausa, ¿sí? Sony 42, Pablo, ¿te parece 55? ¿10 minutitos? Sí, 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 dale. ¿sí? ¿Te parece? ¿-5 Sí, arrancar? sí, Dale, dale. perfecto. Listo, gracias. Pongo en pausa esto.
Bien, ¿estamos? Sí. Bien. Sí, estamos Seguimos. ahora. Bueno, seguimos. Está grabando, sí. Ahí está. Bien, ¿se ve el PowerPoint de fondo? Sí. Bien, vamos a ver varias cositas. Porque el tema es, tenemos la muestra. Bueno, ¿cómo accedemos a la información? O sea, ¿cómo llegamos a poder tener los datos que necesitamos para poder trabajarlos, hacer la parte del análisis de los datos y luego poder justamente reportar los resultados que tenemos, ¿sí? Para esto tenemos que tener estas definiciones. Primero, ¿qué es un instrumento? ¿Sí? Cuando uno habla de instrumento, habla de justamente la forma en la cual uno va a acceder a la información, que pueden ser, por ejemplo, ¿sí? Formularios, los famosos checklists, ¿sí? Las encuestas, etc. Y el medio generalmente es justamente cómo puedo llegar a la información, cómo puedo acceder a la información, cuál es el medio, ¿sí? Como dijimos recién, una encuesta puede ser telefónica, una encuesta puede ser autodirigida, puede ser formularios de Google, puedo recabar la información a través de, por ejemplo, cuando uno trabaja con muestras, a través de un análisis de espectrometría de masas, ¿sí? Ese sería el medio, ¿sí? El implemento, ¿sí? Y la técnica justamente es cuál es la que voy a utilizar. Si la técnica, por ejemplo, es una encuesta, si la encuesta es personal o la encuesta es por otra persona, o también puede ser a veces ese tipo de encuestas que se hacen cerradas, en las cuales yo envío una encuesta, el otro la responde y me la devuelve y es totalmente anónima, ¿sí? Las encuestas que les hacen ustedes, por ejemplo, para los docentes a fin de año. Ese tipo de encuestas generalmente no llevan nombre, ¿sí? Y vamos a ver que ese tipo de encuestas pueden tener preguntas que son cerradas o preguntas que son abiertas. Ahora, para elaborar instrumentos tenemos dos opciones. Una es elegir un instrumento que ya esté de alguna manera desarrollado y que esté validado, ¿sí? Que tenga confiabilidad, ¿sí? Y que sea representativo de la situación, ¿sí? O la otra es poder construir un nuevo instrumento de medición, que a veces en esto podemos tener problemas porque a veces podemos elegir un instrumento y ese instrumento no nos da toda la información o se nos puede escapar parte de la información. Esto es muy común que se haga cuando, por ejemplo, si yo quiero determinar el coeficiente intelectual de una persona, ¿sí? Yo puedo hacer un test. Esos tests ya están elaborados, o sea, no tengo que elegir, o sea, o puedo elegir de los que hay cuál es el que se adapta mejor a la investigación que quiero tratar de, ¿sí? de los datos que quiero recabar. O puedo desarrollar un test nuevo de coeficiente intelectual, ¿sí? Generalmente lo que se recomienda es que habiendo ya un instrumento, ese instrumento es el que se va a utilizar. Ahora, por ejemplo, si hay un diseño, ¿sí? En el cual es de tipo exploratorio, la clase es exploratorio y es algo nuevo, muchas veces pasa que no tengo un instrumento para poder medir, ¿sí? Con lo cual necesitaré obviamente construir un instrumento nuevo. Por ejemplo, con lo que pasó ahora con la pandemia, ¿sí? No teníamos en el mercado, ¿sí? Test para poder acceder a la información que sería saber si la persona está infectada o no, justamente por todo lo que tiene que ver, ustedes vieron lo que pasó hace unos meses atrás, cuando empezó el tema de los contagios en los geriátricos en Mar del Plata y se empezó a diseminar la patología en una forma mucho más abrupta, también por la curva que tenía justamente a nivel estacional el virus en relación a la época del año. Con lo cual ustedes fíjense que a pesar de que ya sabíamos que no se podían hacer todos los hisopados, ¿sí? Los test que había eran todavía test que todavía tenían un periodo de ventana por la cantidad de anticuerpos bastante grande para poder ser fidedignos, ¿sí? Y había que repetir la prueba. Hoy en día justamente lo que se trata es de que con
test de última generación, como pasó con el HIV, justamente esto se reduzca y uno pueda tener justamente la información de que la persona esté infectada, ¿sí? Justamente para que no contagie, para no ampliar justamente esta cantidad de infectados y esta curva que se vio a mitad de año, ¿sí? Entonces, si el instrumento ya está, generalmente uno debería de usarlo. Y si no se puede construir un instrumento, y generalmente en esto sí es muy conveniente, nosotros hemos hecho, hacer pruebas piloto. Pruebas piloto con una muestra muy reducida, poder obtener, aunque sea mínimos resultados, y con esto poder después hacer las pruebas generalizadas en donde uno tiene sí la información que necesita para la investigación, ¿sí? Tres cosas: confiabilidad, validez y objetividad, ¿sí? Fíjense que cuando uno habla de confiabilidad, ¿sí? Tener confianza o ser confiable quiere decir que uno está seguro de que la información que recaba, obviamente, es consistente y es coherente, ¿sí? Que tiene una veracidad, ¿sí? Muy grande, y que lo que estoy obteniendo es real, que no es ficticio, ¿sí? Validez, justamente, lo que mide es el grado en el que el instrumento determina cuánto es eso de verdad, ¿sí? Y justamente me hace de que los datos que tengan una precisión muy grande, y que si yo mido, estoy seguro de que si vuelvo a repetir la determinación, el resultado va a ser muy cercano al anterior, es decir, que la precisión es acotada, ¿sí? Y la objetividad, justamente, es que no tenga un sesgo que se refiera a de lo que está dando, es lo que el investigador, de alguna manera, ¿sí? Le pone un peso adicional para poder obtener la información. Es decir, que justamente hace de que el investigador sea totalmente objetivo y no sea subjetivo. Y obviamente, los tres se tienen que dar a la vez, en conjunto, no hay que separarlos, ¿sí? El instrumento tiene que cumplir con estos tres pormenores justamente para poder responder a que los resultados que tengamos sean válidos, sean confiables y sean objetivos, para poder después hacer el reporte de los resultados y poder obtener desde acá las conclusiones a través del análisis, ¿sí? ¿Cómo hacemos para recolectar los datos? ¿Sí? Podemos hacer observación, es decir, como por ejemplo, supongamos que ustedes son biólogos y quieren estudiar una determinada especie, ¿sí? Se colocan en el hábitat y estudian la especie de una forma participativa. Binoculares, ¿sí? Estudian, por ejemplo, qué sé yo, las fecas, los dormideros, el hábitat en el cual se desarrolla la especie, etcétera. Sería participativa. Ahora, si yo coloco varias cámaras donde puedo ver el desempeño de esta especie, ¿sí? De la misma forma, sería no participativa, porque no estoy participando, no estoy en el lugar. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando uno hace la observación a través de estar en el ambiente, o a través, por ejemplo, de filmaciones o de videos, ¿sí? Entonces uno generalmente lo que hace acá es solamente observar, ¿sí? Y tomar datos. La entrevista, que también puede ser participativa o no participativa. ¿Cuándo sería participativa? A ver, ¿en qué tipo de enfoque sería participativa? Así repasamos. ¿En cuál de los dos? De los que vimos. ¿En el quanti o en el quali? Cualitativo. En el cualitativo sería participativa, ¿sí? Porque justamente ahí vamos a ver que las entrevistas generalmente no son estructuradas, ¿sí? Cuando la entrevista es estructurada, justamente es no participativa, porque el entrevistador tiene una cantidad de preguntas y solamente se va a remitir a esas preguntas y va a anotar lo que el entrevistado le diga, ¿sí? Pero no va a agregar preguntas y no va a ser un ida y vuelta constante, sino que va a ser bien estructurado. La encuesta es muy común hacerla en el ambiente epidemiológico, porque justamente lo que tenemos es, no sé si alguna vez han utilizado el EpiInfo,
El EpiInfo, que tiene una versión, tiene varias versiones y las últimas tienen la interfase con Windows. Es un programa que se usa mucho para epidemiología, donde uno puede armar, ¿sí? A través de... El programa tiene dos facetas muy definidas, que uno es armar justamente una encuesta, armar una planilla, una plantilla de datos, en donde eso uno lo hace para generalmente hacer una encuesta justamente que sea autoadministrada, es decir, que uno ese cuestionario lo tenga donde me dice, por ejemplo, supongamos que la encuesta sea anónima, donde me dice sexo, edad o rango de edades, uno lo puede hacer de distintas maneras, y después los demás datos que necesito para el encuestado. Entonces las encuestas generalmente son muy ricas cuando uno quiere obtener información rápida y con a veces un bajo costo. Las encuestas pueden ser también por vía mail, las encuestas pueden ser por los formularios de Google, por ejemplo, que son muy comunes que se utilicen hoy en día, ¿sí? Muchas veces nos llega información, no sé si alguna vez les llegó, por ejemplo, de algún proyecto que se haga de tesis o algún trabajo de campo, en donde a ustedes les llega un formulario y les pide la participación en el formulario en forma anónima. Entonces ustedes acceden y fíjense que generalmente las preguntas están detalladas y salvo en algunos casos se puede poner alguna pregunta abierta en donde el encuestado lo que hace es responder de forma breve algún interrogante de ese cuestionario, ¿sí? Y luego la revisión de documentos, ¿sí? Eso es muy importante justamente para los reviews o para todo lo que sería referencias históricas, en donde uno generalmente va a las bibliotecas, a las fuentes generalmente de información, primero terciarias, secundarias y después primarias, en donde va recabando información y va llegando generalmente a un trabajo en el cual se puede hacer una buena revisión de un antecedente de una enfermedad, por ejemplo, de un evento a nivel estudiantil, en donde uno quiere recabar datos a través de lo que pasó y lo que está pasando ahora, etc. Observación, como les dije, ahora no me voy a detener mucho porque ya lo hablé, ¿no? Pero generalmente es un registro que se hace a través de un registro, primero sistemático, como les dije, uno tiene que tratar de acceder a la información de tal manera, plantearlo justamente en la parte metodológica, y acá ver ciertos tipos de conductas. Por ejemplo, como les dije, en el reino animal, ver el comportamiento de los comederos, los dormideros, etcétera, ¿sí? También puede ser, por ejemplo, en el ámbito estudiantil, en donde uno observa el comportamiento que tienen los alumnos en clase, o en donde uno, fíjense que hoy en día se habla mucho de competencias, mucha gente no sabe lo que son las competencias, que la competencia es transversal a toda la carrera, es lo que ustedes sí luego pueden llegar a ser a través del conocimiento, la práctica y la actitud. Por eso justamente uno de los ítems es la parte actitudinal, ¿sí? Entonces uno generalmente hace estos tipo de portfolios o puede hacer tipos de grillas en donde uno va llenando y va teniendo en cuenta si el alumno participa en clase, se entrega los informes, etc. Y después eso se puntúa, pero eso uno lo tiene que hacer con la observación, ¿sí? No lo puede hacer de otra manera. La entrega de informes sí, pero la participación en clase, la búsqueda de información, etcétera, que hace el alumno, cómo llega al conocimiento, eso es actitudinal, no es procedimental. Y luego esto, justamente, lo que se hace, por eso ahí les puse comunicaciones verbales o no verbales, puede ser, ¿sí? Entre sujetos, y uno sobre esto después recaba los datos, anexa la información y de esta forma es como generalmente después se pueden obtener resultados. Pero obviamente todo lo que quiera uno hacer con esta metodología tiene que tenerlo planteado por antelación, es decir, qué es lo que voy a ver, qué es lo que voy a observar, sobre qué detalles del pormenor me voy a familiarizar, ¿sí? ¿Qué conductas voy a tomar del individuo? Por ejemplo, el psicoanálisis hace mucho esto, ¿sí? ¿Qué conductas son las que me llevan en la observación del individuo que pueda tener esquizofrenia o una enfermedad mental? Entonces, fíjese que esto implica, obviamente, elegir la conducta a observar, como les dije recién, seleccionar a los sujetos de estudio, elaborar un registro observacional bien estructurado, donde no se me tiene que escapar la información, ¿sí? Por eso tiene que de antemano hacer uno una guía,
¿sí? Una guía en donde sé qué es lo que voy a pedir, qué es lo que voy a registrar y qué es lo que voy a anotar, ¿sí? Y obviamente después hacer el análisis cuantitativo de los datos a través de justamente lo que obtenga de la información. La entrevista, que puede ser, como les dije recién, estructurada o semiestructurada, ¿sí? Generalmente es estructurada cuando ya tiene una guía, cuando tiene lo que se dice un guión, en donde las preguntas están delimitadas, generalmente van desde preguntas que pueden ser generales a particulares. Por ejemplo, si uno quisiera hacer una encuesta a adolescentes en condición de riesgo, por ejemplo, por abuso de drogas, entonces uno haría una encuesta en la cual comenzaría con, por ejemplo, los pormenores de la encuesta en cuanto a sus actividades, etcétera, y después iríamos recién a qué tipos de drogas consume, con qué frecuencia, etcétera, ¿sí? Esa era una encuesta de tipo estructurado, porque yo voy a determinar cuáles son las preguntas que le voy a hacer al entrevistado. Y justamente en esta situación, porque sé que en la mayoría de los casos no va a hablar, que generalmente voy a tener que sacar esa información, ¿sí? Y por eso al entrevistador no se le permite esta flexibilidad de poder hacer la redacción o el orden en el cual ejecuta las preguntas, ¿sí? Y generalmente las preguntas tienen que ser abiertas, ¿sí? Porque uno generalmente, sí, pero cerradas. Las podemos hacer abiertas, pero generalmente las preguntas abiertas a veces, y eso nos pasa a nosotros docentes cuando lo hacemos en lo que serían en los cursos a través de lo que sería después el checklist después de cursada, en donde uno generalmente le pregunta a los estudiantes qué opinan de la cursada. Si uno hace preguntas muy abiertas, después también puede obtener respuestas que no sabe cómo caraturarlas, cómo gestionarlas a través después de un informe. No sé si acá pusieron algo en el chat, si alguien me lo quiere leer, a ver si lo puedo acceder. Grabar estoy grabando, porque está la cosita ahí grabada. ¿Alguna pregunta? ¿No? Sigo. Entonces, también, justamente, la entrevista tiene la particularidad de que cuando uno hace el muestreo, ¿sí? Puede tomar contacto generalmente con la información de mano directa, porque justamente esto es lo que tiene bueno la encuesta, la entrevista, que uno generalmente lo hace, ¿sí? Face to face, o sea, uno puede, como les dije, y más en el enfoque tipo cualitativo, en donde uno puede obtener, ¿sí? La información de la propia mano, en este caso del afectado, ¿sí? Si uno quiere ver, por ejemplo, un pormenor a través de la salud. No pasa. Ahí está. En la semiestructurada, la guía de preguntas sí es generalmente mucho más flexible, ¿sí? Se pueden introducir en el momento preguntas adicionales, porque, por ejemplo, el entrevistado nos toma una parte de la información que tal vez no tuvimos en encuesta, ¿sí? Por eso, en esta generalmente son mucho más ricas, porque uno puede obtener información que a veces no supone que estaba dentro del cuadro en el cual uno quería tratar de hacer el enfoque. Que implica identificar cuáles datos se van a obtener a través de la entrevista, definir obviamente los dos tipos de entrevistas, cuál voy a hacer, planificarla de antemano, generalmente, y si de alguna manera, esto se hace mucho, por ejemplo, en la parte legal, ¿sí? Cuando se hacen generalmente entre el abogado y el defensor, etcétera, se hacen generalmente, y las fiscalías se hacen a veces, por ejemplo, estas entrevistas que se hacen antes del juicio, ¿sí? Para poder tener, digamos, una presunción de lo que puede llegar a pasar, porque a veces, si no se llega a juicio justamente porque ya en la entrevista, sí, uno puede obtener una parcialización de cuál va a ser el veredicto. Entonces, para no llevar a juicio, para no hacer el gasto, obviamente, del oficio y todo, se hace generalmente, hoy en día hay muchos, no me va a salir la palabra ahora. Bueno,
ya me va a salir después, sí, que son abogados o consultores, que lo que hacen, mediación, se hace mucha mediación, ¿sí? En el aspecto legal se hace muchísima mediación, donde para justamente no llegar al juicio, lo que se hace es unir a las partes y tratar de consolidar una mediación para poder resolver el conflicto antes de llegar a juicio. Eso también sería una entrevista, que ahí sería no estructurada. Encuestas, ¿sí? Las encuestas, como les dije recién, son generalmente estos tipos de formularios que se hacen a través de, generalmente que pueden ser entrevistas, ¿sí? Por cuestionarios que a veces pueden ser online también, ¿sí? Y los cuestionarios propiamente dichos, en donde generalmente el cuestionario lo que lleva es una serie de preguntas que, como les dije hoy, pueden ser abiertas o cerradas, o vamos a ver ahora que hay escalas para poder hacer este tipo de encuestas. Generalmente lo que se busca, generalmente es información de la mano del encuestado a través de, por ejemplo, esto, creencias, actitudes, opiniones, valores, etcétera, y desde ahí uno puede obtener información. Por ejemplo, cuando uno dice, ¿han escuchado lo que es a boca de urna? ¿Saben lo que es a boca de urna? Cuando hay una votación. ¿Saben lo que es eso? ¿Tienen idea? Que ustedes ya han votado, Sí, chicos. a medida que la gente va saliendo de votar, le preguntan a quién votó. Exactamente, sí, no se infringe la ley porque no es en el lugar del comicio, ¿está claro esto? Ahí no se puede hacer, pero cuando salen, ¿sí? Uno se pone en un lugar y generalmente los que van saliendo se les va preguntando, ¿sí? Cuál es el partido por el cual votó. Y esto tiene, fíjense, una idea, porque ya a boca de urna uno puede saber, uno puede presumir, ¿sí? Y puede pretender tener una idea de cuál va a ser el resultado del sufragio, ¿está? También se pueden hacer en forma sumativa, porque generalmente ustedes a veces no lo ven en los formularios de Google, pero cuando uno hace esto, generalmente después esa información la puede descargar, la puede después transformar en una planilla de Excel, por ejemplo, y sobre eso hacer una suma de puntajes, sobre esto poder tener una información general. Miren, nosotros lo hacemos mucho ahora, yo lo estoy haciendo mucho, estoy haciendo un trabajo con las evaluaciones que estamos haciendo a través de los parciales que hacemos no sé si han tenido ustedes en la plataforma en algún momento del año, parciales por Moodle. ¿Tuvieron alguno? ¿Han tenido parciales en Moodle? Parciales de, no sé, de alguna materia. En esta materia no tienen parciales, pero en la otra, ¿han tenido parciales? ¿Han hecho evaluaciones este año? Sí, sí, Bien. por la plataforma. Bueno, fíjense que esos cuestionarios que a ustedes les ponen en la plataforma, ¿sí? Pueden tener preguntas de múltiple opción, pueden tener verdaderos falsos, pueden tener, por ejemplo, imágenes donde uno arrastre la imagen. Yo hace muchos años que trabajo con esto porque trabajo en distancia y es muy bueno el formato que tiene Moodle y muy extenso. Puede haber preguntas calculadas. Ahora, cuando uno evalúa, normalmente ustedes vieron que les da un puntaje, porque cada ejercicio uno lo pondera con un puntaje determinado. Eso se descarga a Excel directamente y me pone de cada ejercicio de todos los alumnos cuál fue el puntaje de cada ejercicio en particular. Y después me da la posibilidad de trabajar con esos datos, ¿sí? Con lo cual esto sería una forma de poder tener en el cuestionario, ¿sí? Una presunción de si esa pregunta que hice, por ejemplo, ¿sí? La respondió bien el 80% de todos los alumnos, quiere decir que se entendió la consigna y se llegó a un buen resultado. Ahora, si tengo otra pregunta, por ejemplo, que solamente le respondió el 10%, evidentemente algo pasó con esa pregunta. O ese tema no se entendió, o la consigna no fue clara. Obviamente, después en la devolución del examen, ¿sí? Que sería una forma de entrevista, yo puedo tener información de mano de los estudiantes de saber si en realidad ese conocimiento fue el que no se llegó, no alcanzó, no se entendió, o en realidad fue una pregunta que en la consigna no estaba clara y por eso la contestaron mal. ¿Se entiende más o menos? ¿Se va entendiendo cómo uno lo puede hacer? Ahora, Profe, sí, te escucho, sí.
No, que sí, que se había entendido. Bien, perfecto, ¿sí? Porque es un ejemplo muy claro y que nos está pasando hoy en día por esta no presencialidad, esta virtualidad de el tener que tomar examen. Uno muchas veces tiene que en realidad, a ver, si ustedes me preguntan a mí, si hay diferencia en los resultados a nivel pedagógico de lo que tenemos en la presencialidad y en la no presencialidad, yo les diría que no. Los resultados que tenemos este año de las evaluaciones, no solo parciales, sino finales, son prácticamente los mismos. No hay diferencia, ¿sí? Obviamente, sí, es otra forma de encarar el contexto pedagógico a nivel educacional, pero yo creo que por lo menos a nivel universidad no hemos encontrado grandes diferencias, ¿sí? A nivel de esto que les estoy diciendo, evaluaciones, finales, parciales, forma de llegar. Es más, creo que hasta es mucho más rico porque estas clases están grabadas, ustedes las pueden ver las veces que quieran, el recurso está disponible, entonces eso también yo creo que va a generar una diferencia de cada vez más. Bueno, no me quiero meter en esto porque justamente es el trabajo que estoy haciendo ahora. Bien, cuestionarios, ¿sí? Entonces, instrumentos ampliamente utilizados, ¿sí? Ampliamente utilizados porque generalmente dan buena información, se pueden utilizar para recabar una buena parte de la información, y si están bien construidos, esto es muy importante, que uno, antes de hacer el cuestionario, creo que el otro día hablé con el grupo de los chicos que los tengo con el trabajo de investigación, y le dije que generalmente el cuestionario, la encuesta es fundamental, porque ahí no se me tiene que perder nada. Porque después de recabar la información yo no puedo acceder nuevamente generalmente a la fuente para obtener otro dato. Entonces, por eso muchas veces ustedes van a encontrar en los libros que a veces las encuestas o los cuestionarios tienen este problema. Una de las desventajas es que a veces si el investigador no tiene de mano ya lo que puede obtener de la información del encuestado, a veces sí, esa es una desventaja porque no se puede acceder nuevamente. ¿Sí? En la entrevista no estructurada, no, porque esto es mucho más rico, porque uno ahí dice, bueno, sí, justamente esta pregunta me lleva a otra que se me ocurrió en el momento y que me puede dar una arista de la información distinta, ¿sí? Generalmente los contenidos de los cuestionarios, como les dije, pueden ser variados, pueden ser preguntas abiertas, pueden ser preguntas de elección. Generalmente uno trata de hacer preguntas cerradas para que justamente no tenga esta opción de no saber qué hacer con lo que me están sugiriendo, que a veces no tiene relación con la pregunta, porque en el encuestado a veces se entiende otra consigna, ¿sí? Y generalmente otra cosa muy importante, el número de preguntas tiene que ser adecuado, porque si no el cuestionario es fastidioso, ¿sí? Es tedioso responderlo, ¿sí? A ustedes les ha pasado, les puede haber pasado que han recibido un cuestionario y van pasando las páginas y no se termina más. Entonces, generalmente eso es complejo para el investigador después también de poder recabar la información, porque cuando sí, hay muchas preguntas, uno maneja a veces muchas variables y después es complicado poder acceder bien a un resumen de los resultados, ¿sí? Por eso tener muy claro el objetivo y el propósito del cuestionario, obviamente determinar qué información necesitamos obtener, ¿sí? El diseño de las preguntas tiene que ser muy claro, tiene que ser muy preciso y tiene que ser muy acotado, ¿sí? Y obviamente elegir justamente, ¿sí?, la forma y el medio en el cual voy a llevar a cabo el cuestionario. No sé si acá preguntaron algo. Pongo el chat. No, Jorgelina señalaba que alguna vez le tomaron en esta pandemia le tomaron un Sí, final de selección múltiple, nada más. sí, puede ser. Nosotros a veces lo que hacemos es lo que hemos hecho es tomar un filtro, hacer un cuestionario en Moodle, ¿sí?, de forma, digamos, general, con una serie de preguntas que yo trato de no hacer solamente opción múltiple. Trato de variar muchísimo el cuestionario, porque Moodle justamente nos da esa opción, ¿sí?, de poder, por ejemplo, una frase, por ejemplo, a completar, en donde hay términos, que son los términos que uno supone que son esas diferencias, por ejemplo, exotérmico y endotérmico, ¿sí?, temperatura y calor, que no son la misma cosa, entonces uno utiliza estos vocablos diferenciales para, en un texto completo, poder justamente que el alumno elija, con un multichoice, que elija esa palabra o que la rellene. Pueden ser preguntas, los cuestionarios tienen preguntas, por ejemplo, qué sé yo, no sé, de resultados, en donde el alumno coloca un resultado y tiene un rango de aceptabilidad.
por los decimales, etcétera, ¿sí? Entonces, eso me sirve como un filtro para poder determinar si hay una cantidad de contenidos mínimos válidos para poder después pasar un oral, ¿sí? Entonces, son ricos para eso también. Ya no me queda mucho, ¿eh? Pasos para elaborar, que son los que aparte están en el Sampieri, que más o menos dice lo mismo. Yo lo resumía esto, definir los objetivos, eso es principal, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de hacer un cuestionario? Si lo quiero hacer para obtener información sobre, por ejemplo, una cursada, sobre dentro de la cursada, sobre lo que el alumno pretende, digamos, aprender, o al revés, lo que ya aprendió y que lo que puede pensar. A nosotros, por ejemplo, en los cursos de educación médica nos ha preguntado qué es lo del curso, que a veces no llegan, y generalmente es la evaluación, porque es un tema bastante álgido y a veces distintas formas de abordaje, entonces es más complejo poder dar en un curso, ¿sí? Seleccionar obviamente el número y el tipo de participante, ¿sí? Las preguntas tienen que ser claras y no tienen que dejar lugar a dudas, por eso yo les dije que generalmente en esto se hacen pruebas piloto, en donde uno lo hace con un número muy acotado y después lo puede hacer en forma más masiva, ¿sí? Bueno, colocar las preguntas en orden lógico, hacer preguntas que son demográficas, etc. ¿Sí? Esto es más o menos parte de lo que hablé recién. La escala de Likert, ¿sí? Esta escala, que ustedes la han visto seguramente, ¿sí? Es que generalmente mide esto que es la actitud o la predisposición hacia algo. Cuando me hacen una encuesta y me dicen nivel de satisfacción, ¿sí? Puede estar dirigido con esta escala, en donde generalmente se trata, a través de un índice, de poder tener, ¿sí?, este tipo de actitudes o de propiedades que pueden ser negativas, positivas, altas, bajas, etcétera, en donde esta escala después es sumativa. Se pueden sumar los puntajes, se puede contabilizar y se puede llegar generalmente a resultados que sean valederos a través de la información, ¿sí? Hay alternativas, acá se las puse. La alternativa 1, se las voy a leer, pero son las mismas que están en el Sampieri y las que van a encontrar en cualquier lado, en donde fíjense que los extremos son los que están definidos. Totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo, ¿sí? En donde uno generalmente va desde una punta a la otra y el encuestado marca y luego esto lo transforma en una escala para después poder pasarlo y hacerlo en forma sumatoria y poder tener de alguna manera sí, una sección valedera de la información. Fíjense que la 4 a mí me llama la atención, porque a veces en los cursos de pedagogía nos dicen a nosotros, y yo esto lo mantengo a rajatabla, vieron que a veces en los parciales se les pone, por ejemplo, los ítems le ponen 5 opciones, ¿sí? Y les ponen la 2 y la 3 son correctas, o la 1 y eso está mal, ¿sí? O sea, uno tiene que poner las opciones que son correctas y de que ahí el alumno elija la que es correcta o la que es incorrecta. O eso de todas son correctas o ninguna es correcta también está mal. No hay que hacerlo eso. Eso le digo, bueno, en los últimos cursos de pedagogía que yo estuve, nos mantuvieron de que esto no hay que hacerlo. Hay que darle la información y que ustedes elijan de la información, pero no confundirlos, porque eso es confundirlos. Por eso la 4 me llamó la atención a mí, particularmente. No sé qué pusieron acá, si Pablo me querés leer. Sí, ¿por qué está mal? Pregunta porque genera Jorgelina. duda, porque genera duda. En pedagogía lo que te dicen es que genera duda, porque si uno dice la 2 y la 3 son correctas, y yo te estoy poniendo, elija la opción correcta, ya ahí hay 2. ¿Se entiende esto? Entonces está mal. Uno a veces, si quiere hacer eso, tiene que poner, por ejemplo, yo ayer estaba haciendo un cuestionario para un parcial que tomo hoy de química aplicada a la investigación pericial, ¿sí? Entonces, en la parte toxicológica le pregunto, ¿cuál de los siguientes elementos son tóxicos? Entonces le pongo, qué sé yo, talio, mercurio, plomo, helio y carbono. Entonces, de todos, elegime cuál es, pero ya te estoy diciendo que hay más de uno. No te pongo los 3 en un mismo ítem y después te pongo abajo el 1 y el 2 son correctos o ninguno es correcto, porque eso generalmente al estudiante le genera la duda de qué marcar.
Entonces, es como, también hay muchos muchos autores, esto de pedagogía lo estoy hablando, que critican el múltiple opción, porque dice que es enfrentar al estudiante a una decisión sobre un total de decisiones que en realidad saben que una es falsa, ¿sí? Entonces, que a veces esos exámenes también pueden, a nivel de criterio, por eso tienen que ser filtros, pero no tienen que estar formando parte de un examen final, porque el examen final normalmente uno lo que hace es aprobar una asignatura que ya no la van a ver, o sea, es darle parte del conocimiento y de la capacidad de esa asignatura para tener toda la competencia, ¿sí? No sé si quedó claro con eso, pero generalmente hay que tratar de no hacerlo eso, ¿sí? Pero bueno, se hace, ¿sí? Y acá, ahí tienen la alternativa 4, por eso cuando yo la leí me llamó muchísimo la atención. ¿Quedó claro? ¿Por qué sí, por qué no? Bien. Cuando pase. Bien. Lo que es diferencial semántico, a mí esta también me llamó la atención, me dio una presunción mucho mayor de lo que es actitud y justamente de cómo se puede tratar de llegar en forma referencial a una información que sea objetiva, ¿sí? Acá generalmente se trata de pares, que son adjetivos calificativos y que son totalmente contrapuestos, ¿sí? Bueno o malo, ¿sí? Feo, lindo, entonces, y en el medio uno puede establecer ciertas escalas, ¿sí? En donde hay distintos degrades de llegar a uno al otro. Acá les puse, en la siguiente filmina, fíjense, por ejemplo, estudiosos, no estudiosos. Y uno puede marcar en el medio, por ejemplo, esto es una encuesta que saqué una filmina que me gustó, cómo definir las amistades de los hijos, por ejemplo, estudiosos o no estudiosos, y desobedientes, obedientes, tímidos o descarados. Entonces ahí uno puede puntuar, ¿sí? Obviamente esto es mucho más subjetivo que la escala anterior para mí, ¿sí? Pero a veces digamos, en los pares que me pone como pares duales, hay también otra información y uno a veces puede también mezclar una de las dos escalas para poder tener una información dependiendo del grupo que estudie y qué es lo que quiere estudiar. ¿Sí? Y creo que era la última esta. Bueno, esta es un ejemplo. Fíjense, ven, útil, inútil, malo, bueno, fácil, difícil. Y fíjense cómo me pone puntuaciones, que después obviamente, sí, justamente los extremos son los que van del 1 al 5. ¿Sí? Uno le puede poner el puntaje que uno quiera, dependiendo de la cantidad de categorías que uno quiera hacer. ¿Sí? Y de ahí poder tener información. Obviamente en esto, cuanto la muestra sea más representativa y cuanto más datos, más muestrados tengamos, obviamente menor va a ser el sesgo, ¿sí? Bien. ¿Preguntas? Escucho. No sean tímidos, vamos. Recuerden que me tengo que quedar con uno de los grupos que ayer me consultó por mail. Va con los dos, si quieren me quedo ahora, no tengo problema, para hacer consultas. Daniel, Sí. nosotros te enviamos el trabajo el lunes. Sí, No sí, sé si lo y la pudiste verdad, mirar. la verdad, te sigo diciendo, profesor, no lo pude todavía tocar. Lo voy a mirar hoy, sin falta. Pero ahora, si quieren, vemos algunas cositas. Quédense, no se vayan. Ah, bueno. Sí, No se sí, vayan. dale. Quédense, no se vayan. Bueno, entonces el resto nos despedimos. Sí, Si no hay acá más preguntaban algo, preguntas. Pablo, un cachito. Ah, sí, ¿Las otras Jorgelina. facultades tienen formas similares de tomar muestras en psicología, sociología? Mirá, lo que yo tengo idea, por ejemplo, en psicología, muchas veces, como estudian comportamiento, ¿sí? Lo que hacen normalmente son entrevistas, ¿sí? Se pueden hacer encuestas, porque uno puede encuestar. La única diferencia que hay entre la entrevista y la encuesta es que justamente en la entrevista uno tiene el contacto con el entrevistado. En cambio, la encuesta es totalmente, sí, mucho más fría. Por eso en el cambio de la psicología te diría que es mucho más rica la encuesta, la entrevista, perdón, que la encuesta, ¿sí? En sociología, dependiendo de lo que quieras estudiar, si uno, por ejemplo, quiere estudiar bullying, por ejemplo, ¿sí? En un colegio,
o quiere estudiar el nivel de pobreza que hay en una población, ¿sí? A veces sería mejor la encuesta, porque en el bullying te va a pasar que a veces digamos, el damnificado no quiere dar parte de la información, no quiere decir, entonces a veces justamente en muchos colegios se hace este tipo de encuestas en forma anónima para que justamente tener parte de la información y que esa información sí se puedan tomar acciones preventivas, ¿sí? No sé si te contesté con esto, pero sí se puede hacer tranquilamente. Lo que pasa es que estamos acostumbrados nosotros a trabajar, y más los que están estudiando bioquímica, fíjense, o los que estudian bioquímica, están trabajamos con muestras en las cuales los datos los atraemos a través de medición. Si uno mide, por ejemplo, qué sé yo, una cantidad de carbono 14 que tenga una muestra, uno mide la cantidad de glucemia que tiene un paciente, ¿sí? Pero yo creo que abran un poquito acá el panorama, porque justamente en el campo de investigación es mucho más rico, ¿sí? Uno puede tener, yo me estoy dedicando mucho a la investigación en pedagogía, en docencia, y he encontrado muchísimas posibilidades como esta que les digo, de cómo no caer a veces en un error cuando uno hace una evaluación, ¿sí? Cómo tratar de poder entender al otro y poder ser empático con el otro, que eso es muy importante, ¿sí? Bien. Sobre eso, Daniel, un breve comentario. Cuando vos hablaste de instrumentos de medida, aclararles o informarles a los estudiantes que hay instrumentos de medida para todo, es decir, test de medición de la felicidad, por ejemplo, ya están inventados. Entonces, por ahí si en alguno de los trabajos que ellos están proyectando ahora tienen que acudir a alguno de esos instrumentos más subjetivos, no justamente como los que decía recién de medir una sustancia, sino medir algún síndrome o algo, que busquen en internet porque muy probablemente ya esté desarrollado y validado, entonces no tienen que inventar nada. Exactamente. En particular yo tengo un grupo que va a trabajar con el síndrome informático visual o algo así, que es el problema que causa la exposición continua a la pantalla de la computadora. Seguramente hay en internet estandarizados ya métodos para medir ese índice, ¿no? A través de preguntas sencillas o fuera de los análisis médicos que se hagan. Así que si hay otros grupos que tienen cuestiones por el estilo, bueno, sepan que seguramente o muy probablemente ya está hecho el instrumento de medida para lo que buscan. Sí. Por eso yo les decía recién, viste, que aclaré que si el instrumento ya está, es mucho mejor tomar un instrumento que ya esté generado y no tratar de generar uno, ¿sí? A veces no nos queda otra, como yo decía, si es un estudio exploratorio, o si justamente voy a trabajar con un grupo en el que nadie trabajó, y bueno, no me queda otra que hacer, sí, la encuesta, la entrevista, o tratar de dirigirla, ¿sí? Ahora, si no, si ya, como les decía, con el coeficiente intelectual, si hay test en internet, pero de sobra. Entonces uno generalmente elige uno, dependiendo, generalmente los test les dicen cuál es el objetivo del test, cuál es la información que van a recabar, y uno elige uno y bueno, aplica ese test a esa muestra, ¿sí? Entonces obtiene una información que generalmente es mucho más congruente y que tiene lo que decís vos, validez, ¿sí? Porque ya está validada. Una última cosita de logística. Todos los que de los grupos que tengo yo que quieran charlar ahora, nos vemos en el taller 4 del práctico. Dale, Así que gracias, Daniel. Dale, no, de nada. Nos vemos. Nos vemos mañana. Dale, gracias. Chao. Chau, chicos. Gracias. Chau, de nada. Profe, Sí. ¿qué es esa parte de la exposición oral que agregaron en la sección en el campus? ¿Eso lo van a explicar mañana? Y había que preguntar, no, eso es para, creo que les había, mañana tienen el taller. Perdón, todavía estoy acá, pensé que me había ido y no. Así que eso es Eso es para la promocional, ¿no? Exacto, claro, eso es para la promocionalidad. Eso iba a decir. Sí. ¿Y eso, digamos, está ya explicado en el campus o lo van a explicar en la siguiente semana? No lo sé, o sea, habría que... ¿hay un archivo que yo pueda leer o espero a la clase de teoría? Creo que Nicolás sí había dicho, ¿te acordás, Pablo, que iba a hacer una presentación, si no me equivoco, el jueves que viene, en relación a esto de cómo generar una presentación oral? Sí. Por lo que discutimos ayer. Ok, entonces espero. Sí, sí. Bien, ok, gracias. Si entraste ahí y no hay nada, quiere decir que todavía no lo colgamos, pero va a estar. Bueno. Dale, gracias. No, de nada. Gracias, Pablo.
De nada, chao, chao. Bueno, nos vemos.